Bueno, muchachos, en este momento vamos a hablar sobre el diagrama de Pareto. Como dice aquí, es una forma especial de una gráfica de barras verticales que permite observar la importancia relativa de determinados fenómenos o causas, a partir de los cuales pueden establecerse prioridades. Es decir, para determinar qué problemas resolver y en qué orden. Para eso es empleado en la industria en el mejoramiento continuo de los procesos el diagrama de Pareto. Muchas de las ocasiones pues se desprende toda la recolección de los datos, se desprende de hojas de inspección o en otras formas de recolección de datos que nos ayudan a dirigir nuestra atención y esfuerzos a los problemas realmente importantes. Siempre vamos a obtener mejores resultados al analizar los problemas en orden de importancia. Aquí, como la diapositiva nos muestra, este diagrama se usa para identificar un producto, bien o servicio para el análisis de su mejoramiento de calidad. Se emplea también para llamar la atención acerca de los problemas o causas de una forma sistémica. ¿A qué se refiere la palabra sistémica? Bueno, voy a plantear un ejemplo. En muchas de las ocasiones en una organización el director general da la instrucción al gerente de producción de que incremente el volumen de producción. Pero ¿qué conlleva el incrementar el volumen de producción? Bueno, pues conlleva a que el gerente de producción debe de mantener una comunicación estrecha con el departamento de compras, con el departamento de mantenimiento, con el departamento de recursos humanos. Es decir, esa reunión es para saber si se cuenta con, por ejemplo, con recursos humanos, si se dispone del capital humano calificado para que pueda posiblemente abrir un nuevo turno. En compras, pues conlleva a ver si el departamento de compras cuenta con los proveedores que le puedan suministrar pues la materia prima. Al incrementar la producción, pues va a requerirse pues mayores insumos, ¿verdad? Y de buena calidad. Gerente de mantenimiento, necesitamos saber si el equipo se encuentra en buenas condiciones para operar un nuevo turno de noche, de tal forma de que pueda sacar el volumen de producción que está solicitando el director general. Entonces, a eso se refiere un término sistémico, es decir, que una decisión pueda incidir en otros elementos, en otros, por ejemplo, en este caso que planteé, pues incide en los departamentos, ¿verdad? Una decisión por el simple hecho de que el director haya señalado de que vamos a incrementar el volumen de producción. Bueno, retomando el tema del diagrama de Pareto, también se emplea para analizar las diferentes agrupaciones de datos. Busca también las principales causas de los problemas y establece la prioridad de soluciones y evalúa los resultados de cambios efectuados a un proceso antes y después. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de conteo de datos, es decir, cuáles son los principales defectos que se presentan en un proceso productivo. Y de esta forma se van registrando cada una de la aparición de dichos defectos. Por ejemplo, aquí tenemos la fractura, se le asignó una letra, en este caso es la letra A. ¿Cuántas veces se apareció ese problema de defectos en el proceso de producción? Pues en este caso la fractura apareció 10 veces, en 10 ocasiones. El rayado, ¿en cuántas ocasiones apareció? Apareció en 42 ocasiones. Mancha, que está asignado a la letra C, ¿con cuánta frecuencia apareció? En 6 ocasiones. Y así es la interpretación de esta tabla. ¿Cuál es el total de defectos que se presentó en el proceso de producción? Fueron 200 defectos. Entonces, para construir el diagrama de Pareto, en primera instancia debemos de ordenar de mayor a menor.
Es decir, esta información tiene que ser ordenada de mayor a menor. Después de ordenar esa información de mayor a menor, podemos percatarnos que el defecto tensión, el número de apariciones que tuvo fueron 104, y en segunda posición se encuentra rayado con 42 apariciones. Aquí podemos darnos cuenta que son los 200 defectos, que es el total de cada una de estas características de calidad analizada, ¿verdad? Entonces, aquí dice el total acumulado. ¿A qué se refiere el total acumulado? Bueno, en este caso, ¿cuántos defectos tenemos hasta aquí? 104. En este caso, en la segunda fila tenemos 146. ¿Cómo se llega a este resultado? 104 más 42, tenemos 146. 146 más los 20 que son de burbujas, 166. 166 más 10 de fractura da un total de 176. 176 más 6 manchas son 182. 182 más 4 rajadura da un total de 186. Y otros son otros defectos que no están aquí tipificados en esta parte, o sea, surgen de una manera aislada. Por esa razón lo clasifican en otros. Entonces, ¿cuál es el total de defectos? 200. Pero también aquí lo podemos ir representando de manera porcentual, una composición porcentual. ¿Cómo se obtiene este dato? Bueno, simplemente es dividir 104 entre 200, me da un 52%. 42 entre 200 me da 21%. 20 entre 200 me da 10%. 10 entre 200 me da 5. 6 entre 200 me da 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que de un pastel, por ejemplo, en un gráfico de pastel, este defecto que es de tensión representa el 52%, o sea, un poco más de la mitad. Y aquí el porcentaje acumulado, empezamos con el valor 52. 52 más 21 da 73. 73 más 10 da 83. 83 más 5, 88. 88 más 3, 91. 91 más 2, 93. Y 93 más 7 da el 100, que es el 100%. ¿Qué significa esto? ¿Para qué generar esta tabla? Bueno, pues es muy importante porque a partir de esta tabla se desprende el diagrama de Pareto. ¿Cuál es el defecto más relevante? Pues es el de que era la tensión, ¿verdad? De tensión con 104 defectos. Entonces, aquí está, 104 defectos, un poco más de la barra del 100. Y en segundo lugar se encuentra el defecto rayado, que es la letra B asignada. Entonces, podemos ver que el 52% que se encuentra aquí, el 52% de los defectos se encuentran centrados en la tensión. Si esta línea que se encuentra aquí es el acumulado, si se fijan, sumando el defecto D, que es la tensión, más el rayado, me da un total de 73%. Aquí está, rayado, tensión, perdón, con 52. Más 21 del rayado me da un 73%. Entonces, nos podemos dar cuenta que si abordamos el problema, el defecto D, el defecto B y el defecto F, o sea, en 3 elementos de este diagrama,
Si resolvemos esos tres defectos, si encontramos las causas, podemos resolver el 83% de nuestra problemática. Así es como se interpreta este diagrama de Pareto. Entonces, podemos centrarnos en estos defectos y podemos investigar cuáles son las causas que me están provocando este tipo de defectos. Si resolvemos este defecto, que es el de tensión, vamos a eliminar el 52% de nuestra problemática. Tenemos fractura, rayado, mancha, tensión, rajadura, burbuja, otros. Tenemos la asignación A, B, C, D, E, F. Bueno, aquí podemos asignarle G. Tipo de defecto. Y tenemos el total. El total de defectos son 200. Tenemos una que es frecuencia, vamos a manejarlo a frecuencia acumulada, y tenemos frecuencia relativa. Muy bien. A ver, vamos a ver. Frecuencia relativa, ¿cómo se obtiene? ¿Cuánto representa la fractura? Bueno, en primera instancia vamos a les había indicado que debemos de ordenar los datos, ordenar de mayor a menor, ordenar por el total de mayor a menor. Ahí está, ya está ordenada. Ahora enseguida, ahora sí vamos a hacer es la división de 104 entre 200. Voy a poner una referencia absoluta, que se refiere que voy a mantener fijo este 200 porque voy a dividir 104 entre 200, 42 entre 200, 20 entre 200, 14 entre 200, 10 entre 200, 6 entre 200 y 4 entre 200. Entonces, para que se mantenga fijo el 200, pues lo voy a poner entre signo de pesos, voy a mantener fija esa celda, porque voy a arrastrar la fórmula. Entonces, voy a darle Enter. Lo voy a poner en porcentaje. Ahí está, 52%. Ahora sí puedo arrastrar la fórmula. ¿Cuál es el total que debo de tener aquí?
100%. ¿Quiere decir esto? Tensión representa el 52%. Lo podemos comprobar. Aquí está. (52%) frecuencia relativa, que es la composición porcentual. 52, 21, 10, 5, 3, 2. Y me está faltando la de otros, ¿verdad? Ah, ok, perdón. Y la de otros con 7%. Aquí está, 7%. Entonces, esta es la manera correcta como se debe hacer, así como lo estoy haciendo. Enseguida la frecuencia acumulado, hasta aquí, ¿cuál es la frecuencia que tengo? Pues tengo nada más 52. Enseguida vamos a determinar cuál es la frecuencia acumulada. Para obtener estos valores, simplemente vamos a seleccionar el 52% que ya determinamos que corresponde al defecto tensión, más el 21% que representa al defecto que es rayado, y damos enter. A continuación, simplemente vamos a arrastrar la fórmula. ¿Cómo podemos asegurarnos de que es correcta la operación? Bueno, cuando al final el último defecto, que en este caso es rajadura, se tiene un 100%. ¿Qué sigue? Bueno, sigue llevar a cabo el gráfico. ¿Cómo hacemos el gráfico? Bueno, vamos a seleccionar el tipo de defecto, presionamos la tecla control y seleccionamos el total y la frecuencia acumulada. Entonces nos vamos a insertar. Aquí presionamos la de gráficos recomendados y en gráficos recomendados nos va a aparecer, vamos a seleccionar el primer gráfico, vamos a darle a aceptar. Y aquí tenemos el gráfico de Pareto. Entonces, ¿qué dice? Que si yo vamos a colocar los datos sobre las barras, seleccionamos diagrama o gráfico de Pareto, gráfico de Pareto. Muy bien, entonces aquí podemos ver claramente que en primer lugar se encuentra rayado con 104 defectos, tensión, perdón, con 104 defectos, rayado con 42 defectos, burbuja con 20 defectos, otros con 14 defectos, fractura con 10, mancha con 6 y rajadura con 4. Entonces, sí, también contamos con un software que se llama Minitab.
agregamos la información, tenemos en Excel, aquí. Entonces, si se fijan en esta fila, antes del 1 se encuentra vacío. Entonces aquí vamos a colocar los campos que son los encabezados: tipo de defecto, asignación y total. Si se fijan, pone C1-medio T, que significa que va a aceptar puros valores de texto, esta columna. C2-T significa que también va a aceptar puros valores string o de cadena o texto. Y en tercer campo es C3, aquí no marca el -T, quiere decir que va a aceptar valores numéricos. Entonces, para elaborar el gráfico de Pareto, nos vamos a herramientas de calidad, nos vamos a gráficos de Pareto, seleccionamos el tipo de defecto y seleccionamos la frecuencia. Entonces le damos aceptar. Y podemos encontrar, vamos a agregar la etiqueta, aceptar, y ya podemos tener, vamos a llevarnos a Excel este gráfico, copiar gráfica, editar, copiar gráfica, y nos vamos aquí. Entonces